Muy buenas tardes, un saludo especial en nombre de la doctora Gloristela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Reflexiones sobre la influencia del derecho internacional en la implementación y protección de derechos fundamentales en sociedades de posconflicto. Esta conferencia hace parte del tercer ciclo de capacitación en derechos humanos y derecho internacional humanitario, que hemos denominado Incidencias en el ordenamiento jurídico colombiano. Hacer una reflexión sobre la asimilación o la influencia del derecho internacional en los sistemas jurídicos internos resulta una tarea especial, ya que dicha relación es de doble vía. La primera, orientada a mirar la influencia del derecho internacional en la implementación y protección de derechos fundamentales en sociedades de posconflicto. Y la segunda, que corresponde a la incidencia del derecho internacional en el derecho interno y no se limita a un cambio institucional, sino que se verifica a través del desarrollo de una nueva conciencia en los operadores judiciales y en los funcionarios que deben interpretar, aplicar y ejecutar la ley. La conferencia de hoy tiene como propósito abordar las incidencias del derecho internacional en los ordenamientos internos como consecuencia de la influencia del derecho internacional en la implementación y protección de derechos fundamentales en sociedades de postconflicto. En esta oportunidad tenemos nuevamente el gusto de contar con el doctor Hugo Alcides Peñafort Sarmiento, quien es abogado de la Universidad Nacional, magíster cum laude en el Derecho Penal de la Universidad de Salamanca y Santo Tomás, especialista en ciencias penales y criminológicas, ha sido asesor jurídico de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, miembro de la Subcomisión Tercera del Fin del Conflicto, miembro del equipo de apoyo técnico de la Delegación del Gobierno Nacional en el marco de la mesa de conversaciones adelantadas con el ELN, procurador delegado con funciones de intervención judicial ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Actualmente, el doctor Hugo se desempeña como abogado litigante. Tan pronto termine la exposición, nuestro conferencista invitado el día de hoy dará respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Doctor Hugo, es un gusto tenerlo de nuevo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mónica Cuellar. Muchas gracias por esa presentación. Quiero extender un saludo muy especial a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial, y por supuesto a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas y público en general que están conectados a esta videoconferencia. Para efectos de iniciar la sesión, me voy a permitir compartir unas diapositivas. Bueno, muchas gracias. En la sesión pasada, a través de una breve revisión de 3 casos internacionales de transición política de la guerra a la paz, veíamos el caso de Irlanda del Norte, el caso de la República de El Salvador y el de la República de Kosovo, concluíamos que los derechos humanos o el derecho internacional de los derechos humanos tiene un sustrato histórico que determina sus formas de implementación y las maneras en que son interpretados. Los derechos humanos arrastran a su favor o a su pesar el lastre de su origen histórico, y esta no es una idea, por supuesto, no es una idea original mía, sino es una idea del maestro, del jurista Norberto Bobbio. Igualmente, concluíamos en la sesión pasada que no existe un modelo teórico omnicomprensivo que cobije todos los procesos de influencia o de incorporación del derecho internacional en los sistemas jurídicos internos.
son tan variadas y complejas las formas en las que las naciones incorporan a sus ordenamientos internos y a su conciencia jurídica el derecho internacional, que las teorías monista y dualista resultan insuficientes para explicar la influencia del derecho internacional en el derecho interno. Para que un juez se encuentre ante el dilema de si desatiende una obligación internacional para aplicar el derecho interno o desacata el ordenamiento interno para preferir la aplicación de una norma jurídica internacional. En el caso de los derechos humanos y el derecho internacional humano, este juez, este operador judicial debe contar con un discurso político, jurídico y filosófico que oriente su posición. También concluíamos que lo que ubicó en el horizonte de las posibilidades jurídicas la idea de una interpretación y aplicación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y los hizo vigentes en la conciencia de los juristas y de la comunidad jurídica viviente fueron, en muchos casos, los acuerdos de cese al fuego y los acuerdos políticos de paz, luego de cruentas guerras civiles o profundos conflictos armados internos. También concluíamos que además de la incorporación del discurso de los derechos humanos, muchos procesos de paz se acompañaron de reformas de sus cuerpos armados y de seguridad y reformas judiciales, como una forma de reconocer la necesidad de una protección reforzada de los derechos humanos a través de la eliminación de factores institucionales de vulneración de los mismos. En esta segunda parte de la conferencia nos vamos a enfocar en un tema no menor para efectos del cumplimiento de tal vez el mayor cometido de un proceso político de transición. Y me refiero a el que es conocido como generalmente el cuarto componente, el cuarto elemento de los procesos de transición, y es el de las garantías de no repetición. Porque este tema, el de las garantías de no repetición, se encuentra muy involucrado no solo con la incorporación, se encuentra muy involucrado no solo con la incorporación o desmovilización de los combatientes y su reinserción a la vida política, social y económica de una nación, sino también este tema está muy involucrado con la incorporación no solo formal, sino también material de los derechos económicos, sociales y culturales y su reconocimiento. En el año 2010, el secretario general de la ONU hizo un llamamiento para que las Naciones Unidas se esforzaran por garantizar que los procesos y mecanismos de la justicia transicional tomaran en consideración las causas profundas de los conflictos y combatieran las violaciones a todos los derechos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales. Y en dicho llamamiento se enfatiza que dicho enfoque se hace necesario para que prevalezca la paz. Por otra parte, la alta comisionada para los derechos humanos en el año 2009, Luis Arbú, dijo en esta época que la justicia transicional debía ayudar a convertir a las sociedades oprimidas en sociedades libres, haciendo frente a las injusticias del pasado a través de medidas que permitieran lograr un futuro equitativo, y que dicha justicia debía ocuparse de los crímenes y abusos cometidos durante el conflicto que llevó a la transición, pero que también tenía que ir más allá y afrontar las violaciones de los derechos humanos que precedieron al conflicto, lo provocaron o contribuyeron a que el mismo se precipitara. Y estas violaciones, como vamos a ver más adelante, son las que se refieren al conjunto de derechos económicos, sociales y culturales. De manera que, como hipótesis de esta segunda sesión de la conferencia que comenzó el 6 de agosto, adoptaré la que ha sido la misma hipótesis explicativa de la Organización de las Naciones Unidas, y que plantea que la falta de realización de los derechos económicos, sociales y culturales, así como las violaciones de estos derechos, pueden y suelen ser parte de las causas originarias de los conflictos armados. Y por lo tanto, el cumplimiento o la aspiración a cumplir o los planes programáticos para cumplir con los paquetes de derechos económicos y sociales hacen parte, por supuesto,
de las posibilidades de garantías de no repetición del conflicto. De otro lado, la anterior hipótesis se complementa con la premisa de que las acciones y omisiones de los Estados durante el conflicto también pueden suponer vulneraciones a los derechos económicos, sociales y culturales, afectando con frecuencia y en mayor proporción a los sectores que son más vulnerables. Los derechos económicos, sociales y culturales, como ha recordado la Organización de Naciones Unidas en diferentes documentos, hacen parte del marco jurídico universal de los derechos humanos, según el cual todos los derechos son universales, indivisibles e interdependientes y se encuentran relacionados entre sí y, como sucede con los derechos civiles y políticos, se proponen proteger la dignidad humana a través de la imposición a los estados de obligaciones, tanto de carácter negativo como de carácter positivo. En este punto me voy a permitir citar muy brevemente el preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual dice textualmente: reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen las condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos. Los derechos económicos, sociales y culturales se encuentran en una gran variedad de instrumentos internacionales, tanto de derechos humanos como de derecho internacional humanitario, no solamente en los tratados que se ocupan explícitamente de dicha temática. De otra parte, diferentes estados o países se han adherido o han ratificado dichos tratados e incorporado dichos derechos, los derechos económicos, sociales y culturales, en su constitución o en sus ordenamientos jurídicos internos, muchas veces después de haber pasado por una etapa de conflictos y como parte de los acuerdos logrados en la parte de transición a la paz. Y en esto ha tenido mucha importancia no solo los instrumentos judiciales que se han implementado, sino, como vamos a verlo más adelante a continuación, las comisiones de la verdad. De manera que, antes de seguir con los ejemplos internacionales, me voy a permitir hacer un pequeño paréntesis y me detendré brevemente en el asunto de la naturaleza y el alcance de los derechos económicos, sociales y culturales, ya que tienen un carácter verdaderamente especial. Lo que voy a decir a continuación, por supuesto, ha sido objeto de amplios debates y discusiones, pero en general voy a seguir la doctrina y las ideas contenidas en los diversos documentos y tratados de la Organización de las Naciones Unidas y de sus organismos pertinentes. La primera característica que tienen los derechos económicos y sociales es que su realización es progresiva. Y en esto radica uno de los aspectos principales de las obligaciones de los estados en relación con dichos derechos. Conociéndose que los derechos económicos y sociales no se pueden alcanzar plenamente de forma inmediata, los estados están obligados a tomar medidas para garantizar su efectividad hasta el máximo de los recursos de que dispongan. Lo anterior quiere decir que la evaluación sobre el cumplimiento de adoptar medidas apropiadas por parte de los estados se hace teniendo en cuenta el acceso a todo tipo de recursos. Y no solamente me refiero a los recursos financieros, sino también a los recursos humanos, institucionales, políticos y de otro tipo. Pero también se ha reconocido que entre los derechos económicos y sociales hay derechos que demandan de los estados su cumplimiento inmediato y la obligación por parte de los mismos de tomar medidas concretas dirigidas a la realización de tales derechos, como por ejemplo la prohibición de la discriminación o la prohibición de expedir normas o leyes de carácter regresivo que puedan afectar los derechos económicos y sociales. Y también, de otra parte está la exigencia de cumplir con las denominadas obligaciones mínimas, entendidas como los niveles mínimos esenciales para garantizar cada uno de esos derechos económicos y sociales. Es decir, para garantizar al menos una vida digna, una vida en condiciones dignas. Con la finalidad de precisar aún más el alcance de los derechos de los que vinimos hablando, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha clasificado estos derechos en 3 niveles.
El primer nivel exige a los estados que se abstengan de interferir en el disfrute de los derechos. Es decir, aquí vemos una obligación de carácter negativo. En el segundo nivel los obliga a impedir que terceros interfieran en el disfrute del derecho. Aquí vemos una obligación de carácter más positivo porque eso le obliga a tomar a los estados acciones positivas y medidas para evitar que terceros interfieran con los derechos económicos y sociales. Y en un tercer nivel se exige de los estados que adopten las medidas apropiadas para la plena realización del derecho. Y aquí estamos hablando ya de medidas de carácter progresivo. De tal manera que la obligación de respetar los derechos no es del todo de aplicación progresiva, sino que también puede tener efectos inmediatos. Por ejemplo, ¿qué tipo de obligaciones son de efecto inmediato? La prohibición de desplazamientos o desalojos forzosos, la destrucción de viviendas, la esterilización forzada o el trabajo forzado y la provocación intencionada de hambrunas, entre otros. Y de otro lado, los estados conservan el deber de proteger a las personas de la injerencia de terceros en el ejercicio de sus derechos y dicha obligación es de carácter inmediato. Por ejemplo, la prohibición de la discriminación es una prohibición que ha de cumplirse de forma inmediata, ya que la discriminación dificulta y obstaculiza el ejercicio de los derechos económicos y sociales, y sobre todo también de los derechos culturales. La obligación de no discriminar implica una obligación negativa, ya que los estados deben abstenerse de expedir medidas discriminatorias, pero también implica una obligación positiva, dado que el estado debe impedir, por medio de la implementación de medidas y acciones positivas, que agentes no estatales realicen actos discriminatorios. Entonces, voy a abordar un interesante ejemplo internacional de cómo a través del trabajo de una comisión de la verdad en un país en conflicto se pueden incorporar a su ordenamiento jurídico estas normas de contenido económico y social que antes sobre las cuales no había obligación de cumplimiento antes y menos durante el conflicto. Debido a que las comisiones de la verdad en general tienen un mandato limitado, la mayoría de las mismas han centrado sus esfuerzos en las vulneraciones de los derechos y libertades civiles, pero también han dedicado alguna parte de su trabajo a las causas profundas de los conflictos. Y en esa medida no se puede desconocer que han abordado temas relacionados con afectaciones a los derechos económicos, sociales y culturales. Y dicho abordaje se ha visto reflejado en sus conclusiones y, por supuesto, en su capítulo de recomendaciones. La República Democrática de Timor-Leste, también conocida como Timor Oriental, es una pequeña nación ubicada en el sudeste asiático, en un territorio que ocupa la mitad de la parte oriental de la isla de Timor. Fue una nación colonizada en el siglo XVI y se conoció durante mucho tiempo como el Timor portugués. Esta colonia portuguesa declaró su independencia hasta 1975, pero poco después fue invadida y ocupada por fuerzas armadas de la vecina Indonesia, estado que la convirtió en una de sus provincias. En el año de 1999, después de un referéndum auspiciado por la ONU, Indonesia se retiró del territorio de Timor y después de un periodo de gobierno administrado por las Naciones Unidas desde 1999 a 2002, en este último año Timor Oriental se convirtió en un estado soberano y miembro de las Naciones Unidas. De manera que este es un país que, como muchos países que en la historia moderna salieron de su condición de colonia solo hasta el siglo XX, tiene una población en la que más del 40% sobrevive por debajo del umbral de pobreza, con un gran porcentaje de población analfabeta. El informe de la Comisión sobre el caso de Timor Oriental o Timor-Leste contiene una relación de las causas que originaron el conflicto político.
Los comisionados analizaron el pasado colonial de Timor Oriental bajo la dominación de Portugal y después el tiempo en el que el territorio estuvo ocupado por Indonesia y su lucha de resistencia y liberación. En un ejercicio totalmente imparcial, la comisión consideró el rol de todos los actores del conflicto y averiguó tanto por las vulneraciones cometidas por Timor-Leste como por Indonesia e indagó por el papel de terceros tales como empresarios y políticos. El mandato de la comisión incluía un catálogo amplio de violencia pertinente incluir las afectaciones a los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en varias convenciones y declaraciones universales. La comisión se concentró, entre otros aspectos, en el espectro de derechos humanos vulnerados durante la ocupación por parte de Indonesia, incluidos los derechos sociales y económicos, y concluyó que durante el periodo objeto de su evaluación, de las 102.800 muertes registradas, 18.600 correspondían a homicidios o asesinatos con violencia, y el resto de muertes se habían derivado del hambre y la enfermedad, lo cual digamos, es un dato alarmante. La Comisión de la Verdad de Timor Oriental estimó que se habían generado vulneraciones al derecho a tener un nivel de vida adecuado y el derecho a la salud y a la educación por parte de la potencia ocupante, Indonesia, y como tal había existido discriminación hacia los timorenses y no se habían satisfecho necesidades básicas como las referidas a la alimentación, el abrigo, los medicamentos esenciales y la educación básica. El informe también registra que la potencia ocupante no había cumplido con sus obligaciones hasta el máximo de los recursos de que disponía e incluso había adoptado medidas regresivas. Esta Comisión de la Verdad también consignó en su informe final recomendaciones sobre los derechos económicos y sociales, y en ese orden de ideas recomendó, por ejemplo, que Timor Oriental debía garantizar a las personas en prisión unas condiciones de reclusión adecuadas y en particular atención médica y acceso al agua. Recomendó una investigación sobre los conflictos por tierras originadas en los programas de reasentamiento y recomendó la declaración de un Día Nacional para conmemorar la hambruna de 1978 a 1979, durante la cual murieron muchos timorenses y que al parecer fue una hambruna provocada por actores del conflicto. Incluso se registra una recomendación referida a los derechos culturales, ya que se pide que la cultura de Timor Oriental debía considerarse como fuente de la identidad nacional a través de diferentes medios. Otro ejemplo paradigmático muy interesante de incorporación a través del trabajo de comisiones de la verdad de los derechos económicos y sociales es la que se refiere a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sierra Leona. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sierra Leona fue creada en el año 2000 y recibió el mandato de crear un registro histórico imparcial de las violaciones y los abusos de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en relación con el conflicto que tuvo lugar en Sierra Leona, en este país africano, entre 1991 y la firma del denominado Acuerdo de Paz de Lomé. Y en ese sentido, investigar las causas, la naturaleza y la magnitud de las violaciones, incluidos sus antecedentes y su contexto, así como el papel desempeñado en el conflicto por agentes internos y externos, sin limitarse a los puramente estatales. Como pueden ver en el mapamundi que proyectó, la República de Sierra Leona es un país que está ubicado en la parte occidental de África, que limita al norte con Guinea, al sureste con Liberia y al suroeste con el Océano Atlántico. En forma similar a la forma en que nació su país vecino, Liberia, Sierra Leona fue establecida con el propósito principal de ubicar a esclavos liberados. Para tales fines, un líder abolicionista, Granville Sharp, adquirió a diferentes tribus y jefes de tribus un territorio de 250 kilómetros cuadrados en el que estableció una sociedad de agricultores nutrida de esclavos y de migrantes de otras partes de África.
de manera que Sierra Leona fue en un primer momento una colonia británica, luego evolucionó a protectorado y alcanzó la independencia solo hasta el año de 1961. Entre los años de 1991 a 2002, en el territorio de Sierra Leona se desarrolló un conflicto armado interno entre el gobierno y grupos armados insurgentes. Uno de los principales grupos armados, el Frente Armado Revolucionario, firmó un acuerdo de paz con el gobierno en 1999. A este convenio de paz se lo denominó como había referido, Acuerdo de Paz de Lomé, y de este derivó una amnistía general para todos los combatientes y la creación de una comisión de la verdad y la reconciliación. En febrero del año 2000 se aprobó la ley que estableció la comisión a la que se le asignó el mandato de recibir testimonios tanto de combatientes como de no combatientes, víctimas y victimarios. Dicho cuerpo contó con 90 días para establecerse y 12 meses para dar a conocer su informe final. En el año 2002, además de esta comisión, el gobierno, con el acompañamiento de la comunidad internacional, dispuso la creación de la Corte Especial para Sierra Leona, que fue un tribunal de justicia de composición mixta para la investigación y juzgamiento de los hechos más graves cometidos por los máximos responsables en el conflicto armado. La Comisión de la Verdad en Sierra Leona tuvo un carácter mixto, ya que contó con 4 comisionados nacionales y 3 comisionados internacionales. El país, en ese país se expidió la ley de verdad y reconciliación que le dio instrucciones a la comisión para crear un registro histórico imparcial del conflicto, y en ese sentido los comisionados extendieron la investigación a hechos por fuera de las fechas oficiales del conflicto y además, esto es lo más interesante, indagaron por las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, así como incluso, y en esto fue muy avanzada, el derecho al desarrollo y a la paz. Este informe de la comisión se denominó Testigo de la Verdad y se hizo público en el año 2004. Y en el mismo se analizaron las causas profundas del conflicto, identificando los factores que dividían a la población, y la comisión realizó una evaluación sobre el rol que desempeñaron los recursos minerales en el desarrollo del conflicto, especialmente los diamantes, y la responsabilidad de actores externos en el recrudecimiento del conflicto en su extremismo, tales como el Frente Patriótico Nacional de Liberia y también la intervención de países extranjeros como Libia. La comisión llegó a la conclusión de que el conflicto había sido posible debido a la avaricia, y estas son palabras textuales del informe, debido a la avaricia, la corrupción y el nepotismo endémicos que habían privado a la nación de su dignidad y reducido a la mayoría de la población a una situación de pobreza. Entre las varias categorías de violaciones a los derechos humanos que la Comisión de la Verdad para Sierra Leona estableció, se destaca las que denominó violaciones económicas. Y en esto esta comisión fue bastante original, porque hasta ese momento nadie se había atrevido a denominar tales vulneraciones a los derechos como violaciones económicas, tales como saqueos, la destrucción de bienes y las extorsiones. La comisión también dio cuenta de las dimensiones económicas, sociales y culturales de algunas violaciones que afectaban en particular a mujeres y menores. Voy a pasar a, ya cambiando de continente y de región del globo, a una experiencia más cercana, que es la experiencia de Guatemala y su comisión de esclarecimiento histórico. Esta Comisión de la Verdad, tanto su informe como el conflicto que vivió Guatemala durante muchos años, es muy especial porque las grandes afectaciones que se produjeron al pueblo indígena ya asentado, que fue además una enorme civilización, así reconocida por muchos historiadores, que fue la civilización maya. El proceso de paz en Guatemala se produjo entre la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, que era el grupo armado de oposición, y el gobierno, a través de lo que se denominó como Acuerdo de Oslo, suscrito en 1994.
A través de este acuerdo se estableció una comisión para el esclarecimiento histórico. El acuerdo de Oslo le asignó a la comisión la tarea de esclarecer las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que habían causado sufrimientos a la población guatemalteca. La comisión denominó a dicho informe como Guatemala, Memoria del Silencio. La Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala, cuyo informe se hizo público en el año de 1999, realizó una evaluación de los hechos de genocidio que afectaron a las comunidades indígenas mayas y a sus formas de vida tradicionales, incluidas las afectaciones referidas al acceso de la población indígena a un nivel de vida digno. La Comisión hizo mención en su informe a los instrumentos internacionales que protegen el derecho a la identidad cultural, tales como el Convenio 169 de la OIT, muy conocido por todos, y la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, entre otros. Esta comisión expresó que el racismo y la discriminación constituyeron factores determinantes de las atrocidades que se cometieron en contra de la población maya, y arribó a la conclusión de que durante el conflicto interno el Estado había privado a los pueblos indígenas de sus actividades económicas tradicionales, lo que había precipitado su desplazamiento forzado y afectado su supervivencia y su cultura, y los había conducido a vivir en condiciones de pobreza extrema. Entre sus conclusiones, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala destacó que la estructura y la naturaleza de las relaciones económicas, culturales y sociales en Guatemala han sido profundamente excluyentes, antagónicas y conflictivas, reflejo de su historia colonial, y agrega que desde la independencia proclamada en 1821, acontecimiento impulsado por las élites del país, se configuró un estado de carácter autoritario y excluyente que las mayorías es excluyente de las mayorías, racista en sus preceptos y en su práctica, que sirvió para proteger los intereses de unos restringidos sectores privilegiados. Este informe de la verdad, de la Comisión de la Verdad de Guatemala, da cuenta de prácticas bélicas y de exterminio realmente genocidas, que constituyeron a la vez un desconocimiento absoluto de cualquier derecho cultural o ancestral. Digamos, debido a su carácter impactante y sobrecogedor, voy a permitirme leer un extracto de ese informe que nos da la dimensión de este conflicto y sobre todo la dimensión genocida de este conflicto. Dice textualmente el informe, comillas, con el enfrentamiento armado, la secular discriminación por hablar idiomas indígenas o usar vestimenta maya se agudizó en la década de los 80, hasta convertirse en factor decisivo para la eliminación física de los maya hablantes. En este periodo, los indígenas, al ser asociados con la guerrilla, eran perseguidos por el solo uso de los idiomas mayas. Así, hablar un idioma maya fue estereotipado como una característica del enemigo interno, y por ello fue objeto de la pena capital. Ya sabemos que pues pena capital aquí se traduce en ejecuciones extrajudiciales. Otra parte dice, entre comillas, similar situación ocurrió con el uso del traje, que es un elemento de autoidentificación propia, así como de reconocimiento externo. Dado que los diferentes municipios tienen trajes distintivos, la sola aportación de un traje podía dar lugar a la muerte de dicha persona, sin mayor individualización. Esto es testimoniado por muchos declarantes ante la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Guatemala, Memoria del Silencio, parágrafo 4398. Muy interesante de cómo a través de las comisiones de la verdad se vuelcan las miradas de las naciones o de los países a los derechos económicos, sociales y culturales. Es el caso de Liberia, que también es un país africano que limita con Sierra Leona, como veíamos hace un instante.
Lo que se conoce ahora como Liberia formaba parte hasta 1822 de la colonia británica de Sierra Leona. En ese año, la Sociedad Americana de Colonización compró a los ingleses una zona de la colonia y comenzó a financiar y apoyar la inmigración de negros libertos. Así nació Liberia, cuya capital es Monrovia en honor al presidente estadounidense James Monroe. Como dato curioso, histórico, anecdótico, muchos de estos ciudadanos negros libertos venían de las colonias estadounidenses, habían viajado hasta este territorio africano para comenzar una nueva vida en libertad en su continente de origen. En 1847 los colonos americanos declararon la independencia de la colonia y crearon la República de Liberia. Durante los siguientes 100 años los descendientes de los colonos americanos gobernaron el país, marginando a las poblaciones autóctonas. La república fue dirigida por gobiernos civiles hasta el golpe de Estado de 1980. En ese año, un golpe militar terminó con el gobierno y la vida del presidente William Tolbert. El sargento Samuel Doe fue encargado de presidir el Consejo Popular de Salvación Nacional y en 1986 fue nombrado presidente. Este país fue azotado por muchas guerras civiles. La primera guerra civil comenzó en el año de 1989. Charles Taylor fue elegido en las elecciones de 1997 tras liderar una insurrección. Una segunda guerra civil se inició en 1999. El conflicto se intensificó a mediados de 2003 y la lucha se desplazó hasta Monrovia, la capital del país. Charles Taylor fue extraditado de Nigeria, en donde se refugiaba y fue juzgado y condenado por el Tribunal Especial para Sierra Leona. En Liberia se encargó a la Comisión para la Verdad y la Reconciliación el mandato de indagar por las graves violaciones de los derechos humanos, las violaciones del derecho humanitario y los delitos económicos, tales como la explotación de los recursos naturales o públicos para perpetuar los conflictos armados y determinar responsabilidades. Esta Comisión de la Verdad definió los delitos económicos como toda actividad prohibida destinada a generar beneficios económicos desarrollada por el Estado o por agentes no estatales cuyas actividades económicas hubieran incitado al conflicto o contribuido a que se produjeran violaciones graves de los derechos humanos. Lo interesante de esta comisión es que extendió su actividad a la averiguación por diversos delitos económicos y sus responsables fueran personas naturales o jurídicas en diferentes sectores de la economía, tales como el maderero y el minero, y también indagó por el rol de la corrupción. La comisión destacó en sus conclusiones que los delitos económicos involucran afectaciones a los principios de igualdad y de no discriminación. De manera que, por ejemplo, las empresas discriminaban la aplicación de la normatividad laboral dependiendo del origen nacional del trabajador y el Estado no había impedido o sancionado dicha conducta patronal abiertamente discriminatoria. Vamos a pasar rápidamente por cuestiones de tiempo al caso de Colombia. Si alguien da una mirada un poco atenta a cómo fue constituida el proceso de constitución, sus funciones, su misión y su visión de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en Colombia, uno podría advertir que realmente es una gran síntesis de todas las comisiones que la precedieron. Pero me voy a concentrar sobre todo en el mandato que tiene que ver con el esclarecimiento de violaciones a derechos económicos y sociales. La Comisión de la Verdad en Colombia, además de que tiene el mandato de esclarecer y promover el reconocimiento de prácticas y hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al derecho internacional humanitario, sobre todo en particular aquellas que reflejen patrones o tengan carácter masivo, tiene también el mandato de esclarecer el impacto humano y social del conflicto en la sociedad, incluyendo el impacto sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales,
y sobre todo las formas diferenciadas en las que el conflicto afectó a las mujeres, a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a los jóvenes y adultos mayores y a personas en razón de su religión, opinión o creencias. Tanto de la misma forma a las personas en situación de discapacidad, a los pueblos indígenas, a población LGBTI, a personas desplazadas o exiliadas, entre muchas otras. La Comisión de la Verdad en Colombia también tiene el mandato de esclarecer el contexto histórico, los orígenes y múltiples causas del conflicto y los factores que contribuyeron a la persistencia del mismo. Sobre este especial mandato, ha dicho la Corte Constitucional que el mandato de las comisiones de la verdad o el marco de referencia de sus trabajos es la definición de las prácticas de violencia y crímenes que deberán ser esclarecidos dentro de la respectiva reconstrucción histórica. Sin embargo, la Corte también ha dicho que el mandato especial de la Comisión no solo incluye las clases de delitos que interesa documentar, sino que también prevé las responsabilidades de ciertos actores colectivos que en especial resulta relevante conocer y los ingredientes que en la labor de reconstrucción de memoria deben ser explicados. Y deben ser explicados también en la medida en que han vulnerado derechos económicos y sociales. La primera conclusión es que la ausencia de la realización de los derechos económicos, sociales y culturales, así como las violaciones de esos derechos pueden y suelen ser parte de las causas originarias de los conflictos armados. Y en esa medida, en la medida en que puedan conjurarse estas violaciones originarias a derechos económicos y sociales, en esa medida se puede garantizar la no repetición. También podemos sacar la conclusión de que las acciones y omisiones de los estados y los agentes no estatales durante el conflicto también pueden suponer vulneraciones de los derechos económicos, sociales y culturales, afectando con frecuencia y en mayor proporción a los sectores más vulnerables. Diferentes estados se han adherido o han ratificado dichos tratados e incorporado los derechos económicos, sociales y culturales en su constitución o en sus ordenamientos jurídicos internos a partir de los hallazgos, conclusiones y recomendaciones de las comisiones de la verdad y de otros instrumentos de justicia transicional. Gracias, doctor. Vamos al fragmento de preguntas. Primera pregunta del chat, doctor. ¿Qué tanto ha influido el derecho internacional en la implementación y protección de derechos fundamentales en sociedades de posconflicto? La influencia del derecho internacional, doctora Mónica, como hemos visto a lo largo de estas dos sesiones, ha sido determinante. Pero la influencia del derecho internacional de los derechos humanos y la influencia del derecho internacional humanitario ha sido fundamental por una razón, porque han constituido el marco de los acuerdos de paz y han constituido las obligaciones mínimas que los actores en estos conflictos se han comprometido a respetar. Pero de una forma que yo llamaría que ha evolucionado progresivamente. ¿Por qué? Porque si echamos un vistazo a los primeros acuerdos de paz de conflictos internos de la mitad del siglo XX hacia atrás, están muy basados en amnistías generales que no garantizan ningún acceso a la justicia, en desmovilizaciones y en desarmes generales que tampoco garantizaban ningún acceso a la verdad. Y a medida que ha habido una sensibilización y una incorporación de la importancia del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos, es que se han ido creando paulatinamente instrumentos para hacer estos derechos vigentes e incorporarlos a los ordenamientos internos. Entonces, los tribunales especiales de justicia, el mismo tribunal de Nuremberg, posteriormente las comisiones de la verdad, todos esos han sido instrumentos que en realidad han sido mecanismos para involucrar o incorporar
el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Doctor Hugo, ¿qué instituciones jurídicas brinda el derecho internacional para hacer efectivos los derechos fundamentales? Bueno, son muchas las instituciones jurídicas, empezando por los órganos formales de justicia. El Tribunal de Nuremberg, por nombrar solo algunos de ellos, y después la Corte Penal Internacional, que es la gran evolución de ese primer tribunal, obligó a reevaluar todas las instituciones del derecho penal ordinario, del derecho penal tradicional, empezando por el principio de legalidad y que tuvo que evaluarse a la luz de las graves conductas cometidas durante la Segunda Guerra Mundial, los genocidios y en esa época llamados los crímenes contra la humanidad. Entonces, los primeros órganos que están establecidos para defender esos derechos son los tribunales penales internacionales, los tribunales ad hoc para los conflictos, etc. Pero hay un órgano, por ejemplo, muy interesante y muy importante que ha sido la base de todo el desarrollo conceptual y sobre el cual poco se habla, que es, por ejemplo, la Comisión de Derecho Internacional que surgió a raíz del Tribunal de Nuremberg y de la creación de las Naciones Unidas, que ha sido la que ha llevado sobre sus hombros la evolución de toda una doctrina sobre una doctrina del derecho penal internacional. Y por otro lado están, como decía en esta conferencia, las comisiones de la verdad. Las comisiones de la verdad tienen una importancia, yo diría, vital por una razón, porque son capaces de revelar aquellos aspectos históricos de los conflictos internos que no revelan los tribunales judiciales dentro de su lógica de verdad judicial. Última pregunta, doctor. En materia de protección y extensión de los derechos fundamentales, ¿ha cambiado algo en Colombia después de la firma del acuerdo final de paz? Sí, ha cambiado, pero yo creo que va a cambiar mucho más. Me podría referir a muchos ítems, pero me quiero referir solo a uno que me parece vital e importante, o a dos que me parecen vitales e importantes y porque son transversales a todas las transformaciones que han surgido y que van a surgir. El primer aspecto es la mirada a los territorios. Colombia ha sido tradicionalmente un país ordenado desde lo urbano y desde el centro. Ha sido un país centralista, presidencialista, etc. Y ese descuido de los territorios, de lo que pasa en los territorios, de lo que pasa en las regiones, creo que ha sido gran parte causa del conflicto político y social tan largo que tenemos. El acuerdo persigue la implementación de una cantidad de normas constitucionales, legales, estatutarias, etcétera, en las que tiene una importancia capital el territorio y la autodeterminación de los territorios, y sobre todo que las transformaciones sociales, políticas y jurídicas se realicen desde los territorios, y en especial desde los territorios más alejados. Y lo segundo que creo que va a ser muy transformador y ha sido revolucionario, es el tema de los enfoques, que incluso las mismas altas cortes ya, digamos, no hay una sentencia, ya no hay una decisión, ya no hay una discusión tanto en la Corte Constitucional como en las salas de la Corte Suprema de Justicia en la que no haya una mirada de enfoque de género, de enfoque étnico, de enfoque territorial a cualquier asunto que se somete a su conocimiento. Un agradecimiento muy especial al doctor Hugo Alcides Peñafort Sarmiento,
por estar de nuevo con nosotros, doctor, por su excelente explicación acerca de la necesidad de identificar las situaciones de violencia derivadas precisamente, y como lo dijo en su conferencia, de los conflictos armados como verdaderos crímenes internacionales y no simplemente como eventos desafortunados e inevitables, y que al mismo tiempo los conflictos o desgracias de la guerra que han volcado la mirada sobre conceptos relativamente desconocidos en los ordenamientos jurídicos internos, tales como el concepto de normas del jus congénere, término que ha resultado vital para entender el carácter de las obligaciones de los estados frente a los derechos humanos. De igual forma, por explicar las incidencias del derecho internacional en la implementación y protección de los derechos fundamentales en sociedades de post-conflicto, otorgando herramientas a los servidores judiciales para lograr una correcta administración de justicia que se refleja en las decisiones judiciales justas, imparciales, que es lo que aclaman a diario los ciudadanos de cara a nuestra realidad social. De nuevo, doctor Hugo, nuestros agradecimientos. Igualmente a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se interesaron en esta conferencia virtual. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.